Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno que podemos estar aquí juntos adorando a nuestro Señor. Una de las cosas por las que yo estoy ya loquito, porque esto del coronavirus se acabe, es para poder cantar sin la mascarilla, poder hablar sin que se me empañen los lentes. Realmente hay muchas razones por las cuales damos gracias al Señor desde ya, pero cuando esto pase también vamos a tener todavía mucho más razones para agradecer a nuestro Señor. Qué bueno es ver a Víctor, Sonia y su descendencia aquí. El hermano Víctor y toda su familia han sido de gran bendición para nosotros aquí en la iglesia, para mi familia y para mí también de manera personal. Yo recuerdo que Víctor me dio clase de Biblia en varias ocasiones, pero recuerdo en particular, yo estaba en tercero de básica y el tema, hace unos cuantos años, no, lo que pasa es que Víctor empezó a ministrar desde joven. Y yo recuerdo que él empezó a hablar de Elías y yo dije, pero yo me sé todo lo que hay que saberse de Elías. Yo con apenas 7, 8 años, pensaba que me lo sabía todo, pero recuerdo con mucho agrado esa clase, lo mucho que aprendimos y cómo el Señor a partir de ahí ha usado grandemente a Víctor en nuestras vidas, Sonia también. Recuerdo cuando estuve en Bob Jones, ellos fueron una familia a quien yo acudía para comer habichuela con arroz o arroz con habichuela. Y realmente damos gracias al Señor por ellos. También veo aquí a Eric y su esposa, que creo que salió hace un momentico con su hija. Qué bueno tenerles por aquí. Eric y su esposa nos socorrieron a nosotros allá en Ohio, prestándonos unos jackets, porque uno se va de aquí pensando que no, que con el abriguito que yo tengo eso va a ser suficiente, pero cuando uno llega allá y se encuentra con el frío de verdad, y más si uno iba para la nieve, pues ahí yo recuerdo que a mí y a Mirna nos prestaron unos abrigos enteros para poder jugar un poco en la nieve. Así que qué bueno tenerles por aquí en nuestro sol caribeño. Damos gracias al Señor por tenerles a ustedes aquí. En el día de ayer, Iván Correa y Patricia se casaron. Damos gracias al Señor por eso. Algunos de nosotros tuvimos en la iglesia Bautista Fundamental, donde el pastor Agüero, y pudimos gozarnos de este tiempo. Oremos por ellos. También ayer aquí se estuvo celebrando prácticamente como la clausura de los tales. Y aunque no pudimos estar por aquí, me cuentan que vino un buen grupo de niños con sus padres y sus familias y pasaron un muy buen tiempo. Así que damos gracias al Señor por el Club de los Tales y todo lo que se está logrando ahí para el reino en la vida de estos niños. Bien, hermanos, vamos a orar. Yo no subí con ni mi teléfono ni mi reloj, así que no sé cómo vamos a pasarnos aquí de tiempo, pero vamos a orar para que el Señor nos dirija en la mañana de hoy. Padre eterno, en esta mañana nosotros nos gozamos en poder estar aquí reunidos en tu casa. Nos gozamos también, Señor, porque sabemos que hay muchos que desde sus casas nos están siguiendo y sobre todo porque están adorándote a ti también, Señor. Qué bueno es, Padre, que a pesar de la distancia, por medio de la tecnología podemos alcanzar a otros, podemos llegar a los hogares de hermanos que no pueden estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Y las alabanzas son cantadas no solo aquí en nuestro local, sino que también en cada uno de estos hogares. Tu palabra es proclamada no solo aquí en el templo, sino también donde están estos hermanos. Así que, oh Señor, en esta mañana nosotros rogamos que tu nombre sea exaltado. Damos gracias, oh Señor, por la boda de nuestro hermano Iván y la hermana Patricia. Rogamos que seas con ellos. Rogamos, Señor, que tú bendigas este matrimonio. Así, Señor, también nosotros queremos rogar por el Club de los Tales y por el ministerio de nuestros hermanos aquí en la iglesia con todos estos niños y sus familias. Oramos para que la palabra que está siendo sembrada en los corazones de ellos pueda traer fruto, Señor.
También en este momento aprovechamos para orar por la madre de nuestra hermana Rosemary de Roque, quien anoche tuvo que ser ingresada por algunas complicaciones de salud. Rogamos, Señor, para que tú utilices a los doctores que están tratándola a ella, los medicamentos que le están suministrando, que su cuerpo pueda reaccionar de manera correcta como los medicamentos y los médicos esperan, y que en todo esto, Señor, nosotros también podamos agradecerte a ti. Padre, ahora que abrimos tu palabra, nosotros rogamos que tu palabra sea exaltada, que Cristo pueda ser puesto en alto, que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones para poder enfocarnos, concentrarnos en tu palabra, para que nosotros podamos apreciar, Señor, las riquezas de tu palabra y podamos gozarnos en ti, podamos encontrar esperanza y consuelo en ti, oh Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, en esta mañana, hermanos, les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice allí la palabra del Señor: Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La semana pasada nosotros nos gozamos en este tiempo de adoración, este concierto que, si bien es cierto, tenía un contenido navideño, pero por otro lado un concierto cuyas alabanzas apuntaban a la grandeza, a la majestad de nuestro Dios, a las maravillosas obras que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y nos gozamos considerando cuán grande es el Señor. Cantábamos hace un momento este himno, esta canción titulada 10,000 razones. Y ciertamente, si nos ponemos a enumerar las razones por las cuales dar gracias a nuestro Señor, razones por las cuales adorar a nuestro Señor, pasaríamos toda una eternidad. Y esperamos el día en que nosotros podamos por la eternidad adorar a nuestro Señor. Pero mientras tanto, nosotros estamos viviendo en momentos difíciles, y de hecho el concierto la semana pasada
inició con un pequeño video haciendo un recuento de todo lo que ha ocurrido en este año, desde situaciones complicadas, políticas aquí en nuestro país, fuera de nuestro país, desde situaciones de salud con el coronavirus, tensiones políticas entre naciones, amenazas de guerras. Y todo eso, de una manera u otra, nosotros lo hemos vivido. Y mientras pensaba en qué compartir con ustedes esta mañana y seguía considerando las noticias, me imagino que muchos de ustedes escucharon la noticia de esta doctora que falleció quemada por un árbol de Navidad, algo que como que uno dice como que ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y pensando cómo una familia puede celebrar la Navidad en medio del dolor, en medio de la tristeza, pero de manera más amplia todavía, no solo considerando ese caso en particular, cómo muchos de nosotros, precisamente por todo lo que hemos mencionado que ha ocurrido en este año, hemos sido tocados por la adversidad, por la angustia, por el dolor, por la enfermedad, por la muerte de familiares, de seres queridos, de personas cercanas a nosotros. ¿Cómo uno celebrar en medio de la angustia? ¿Cómo uno celebrar en medio del sufrimiento? Pensando en distintos textos que uno normalmente considera para predicar en este tiempo de Navidad, llegué a varios textos, pero me quedé en este texto y noten cómo de manera interesante, y de hecho fue un pasaje que leí la semana pasada, este texto empieza con oscuridad, este texto empieza en tinieblas. Este texto empieza precisamente en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y en esta mañana yo quisiera que nosotros consideráramos cómo podemos celebrar en medio del sufrimiento. Y quiero que toquemos 3 puntos que a partir de este texto y otros pasajes más que estaremos viendo, creo que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a cómo celebrar en medio del sufrimiento. Primero, considerando la realidad del sufrimiento. Segundo, la esperanza en medio del sufrimiento. Y en tercer lugar, quisiera que nosotros podamos apreciar el evangelio envuelto en sufrimiento. Pero este texto, como le dije hace un momento, empieza hablando de oscuridad, empieza hablando de tinieblas, y para poder entender ese trasfondo oscuro, ese trasfondo de sufrimiento, creo que es bueno que leamos los versículos 21 y 22 del capítulo anterior, que nos habla a nosotros acerca de la causa del sufrimiento. Dice, y pasarán por la tierra, versículo 21 del capítulo 8, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Se nos está presentando aquí un trasfondo de tinieblas, de oscuridad, un trasfondo tétrico, un trasfondo de fatiga, de cansancio, de hambre, de necesidad. Podríamos decir que sin lugar a dudas el trasfondo que se nos está presentando aquí es un trasfondo de angustia, de sufrimiento, que el mismo profeta Isaías de manera gráfica lo está presentando o lo está describiendo con palabras, repitiéndolo aquí, de oscuridad, de tinieblas. ¿Y cómo termina ese versículo 22? Que serán sumidos en las tinieblas. Vemos entonces aquí el trasfondo de este sufrimiento, el trasfondo de estas tinieblas, el trasfondo de esta oscuridad. Y cuando nosotros ampliamos un poquito más en el libro de Isaías, nosotros conocemos que Dios, por medio del profeta Isaías,
confronta a su pueblo con el pecado. La denuncia en contra del pecado del pueblo, de hecho, inicia desde el capítulo 1. Y cómo por la rebeldía de los hijos de Dios, por la rebeldía del pueblo de Israel, Dios está diciendo que iba a castigarlos. El pueblo había decidido dejar a Dios y empezar a seguir otros ídolos. Y por causa de esto, Dios les dice que va a traer juicio, que va a castigar el pecado. Pero también desde el mismo capítulo 1, Dios promete que traería rescate, que traería restauración al pueblo. El Señor denuncia una doble vida que el pueblo estaba viviendo. Por un lado, ellos seguían trayendo sus sacrificios y sus ofrendas al Señor, pero a la vez seguían otros dioses. Buscaban los dioses de las otras naciones. Si ustedes van conmigo al capítulo 5, podrán ver allí cómo el profeta Isaías denuncia el pecado de idolatría, denuncia el pecado del pueblo. Isaías capítulo 5, versículo 8, dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y aquí el profeta Isaías está denunciando el pecado del pueblo de Israel, cómo ellos iban tras otros ídolos, buscando prosperidad, buscando amontonar riquezas, buscando crecer sus fortunas, buscando tener más casas, más heredades, olvidándose de Dios, yendo tras las riquezas, adorando al Dios del materialismo. Pero seguimos leyendo en este mismo capítulo la denuncia del profeta Isaías en el versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de su mano. ¿Qué está pasando aquí? No es solamente la riqueza, no es solamente esta vida de acumular cosas, esta vida que promociona el materialismo. Por un lado sí adoran al Señor, hacen sacrificio al Señor, pero por otro lado están siguiendo los ídolos de las otras naciones, que más que simplemente estatuas, lo que están buscando revela lo que hay en su corazón, el deseo de tener más y más, el materialismo. Y eso es algo con lo que nosotros hoy día podemos relacionarnos. Quizás ninguno de nosotros o ninguno de nuestros vecinos tendrá las estatuas y los altares a Baal y a los dioses de los filisteos, de los moabitas, de los madianitas. Pero el mismo problema que tenían los gentiles, el mismo problema que el profeta Isaías está denunciando aquí con el pueblo de Dios, lo tenemos nosotros, un problema del corazón, que no estamos satisfechos con Dios y dejamos a Dios buscando otros ídolos. El ídolo del materialismo, acabamos de leer de fiestas, de banquetes, de música. Podríamos decir el ídolo del entretenimiento y cuánto énfasis hoy día se da a esto de fiestas, a esto de beber, a atraer al más exitoso artista para que esté en mi boda o para que esté en una fiesta a la que yo voy a asistir, donde se promueve una vida de entretenimiento. Y no es que sea malo entretenerse, el problema, como lo señala una vez más el versículo 12, es que buscan este entretenimiento, buscan esta felicidad sin mirar la obra de Jehová, sin considerar las obras de sus manos. Y una vez más se presenta aquí el problema del corazón que tenían los gentiles, los moabitas, los filisteos, que tenía el pueblo de Israel, que tenemos nosotros hoy día. Y es que de una manera u otra nosotros queremos poder vivir nuestras vidas sin considerar a Dios, pensando que para poder estar alegre, que para poder estar gozoso,
Yo no necesito a Dios en mi vida. Si yo tengo suficiente entretenimiento, si yo tengo suficiente bebida, si yo tengo suficiente música, yo no necesito de Dios. Eso es lo que decían estas personas. Eso es lo que nosotros vemos incluso hoy día en nuestra sociedad. De forma tal que esta denuncia del profeta Isaías para el pueblo de Israel es válida para nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque la razón de esa oscuridad, la causa del sufrimiento, la causa de la oscuridad, de las tinieblas, la causa de que el pueblo de Dios estuviera sumido en tinieblas y en oscuridad, en agonía, en sufrimiento, se debe precisamente al pecado. Y hay una verdad que nosotros debemos tener muy claro. Es que el pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. El pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. Hay personas que piensan que el pecado, yo puedo vivir cometiendo pecado y no pasa nada. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice que el pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. Y hago una aclaración muy importante. No todo el sufrimiento que nosotros experimentamos es el resultado directo de nuestro propio pecado. ¿Ok? En otras palabras, no podemos decir, por poner un ejemplo que incluso mencionamos en una prédica al principio de la pandemia, no podemos decir que el coronavirus es por causa de mi pecado particular X o Y. No estamos acusando a nadie en ese sentido. Pero la palabra de Dios sí nos llama la atención aquí, y en el caso particular del pueblo de Israel, que pudiera ser el caso nuestro, y que mínimo nosotros deberíamos estar dispuestos a reflexionar, a considerar si la angustia, si el sufrimiento por el cual yo estoy pasando se debe a mi pecado. Hay una realidad, así como aclaro que no todo el sufrimiento es el resultado directo de mi propio pecado, al final de cuentas, todo sufrimiento, todo mal que nosotros experimentamos es el resultado del pecado, en sentido general. Por lo tanto, nuestro mayor problema es el pecado. Y debemos nosotros entender la realidad del sufrimiento que nosotros estamos también viviendo, la causa del sufrimiento. En este pasaje el Señor claramente nos presenta que por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, el pueblo de Israel estaba sufriendo. El pueblo de Israel se describe aquí que estaba sumido en tinieblas. Y otra cosa que debemos también sacar de este texto es que Dios es santo y Él no va a tolerar el pecado. Una de las descripciones gloriosas que encontramos en este libro de Isaías, en el capítulo 6, en esta visión del profeta Isaías, es precisamente esa famosa descripción que él vio al Señor alto y sublime, y los ángeles que decían, santo, santo, santo. A lo largo de todo este libro de Isaías, uno de los títulos preferidos para referirse a Dios mismo es este del Santo de Israel. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que tener presente que nuestro Dios es santo y Él no tolerará el pecado. Su ira va a ser derramada sobre el pecador. Y algo importante que nosotros precisamente en este tiempo de Navidad tenemos entonces que tener en cuenta. Hay personas que quieren comparar a Santa Claus con Dios. Y de manera particular el tema de que si tú hiciste lo correcto durante el año, te ponen la lista buena y recibes tu regalo, si no, no recibes regalo. Y déjeme decirle que si bien es cierto que uno puede apreciar la consecuencia de uno portarse bien o portarse mal, la imagen que nosotros tenemos por medio de la palabra de Dios, de quién es Dios,
Dios no simplemente dice, mira, este año no te toca regalo, no. Dios se presenta aquí no como un personaje bondadoso, un abuelo cariñoso con una barba blanca, no, aquí Dios se presenta como ese Dios santo, como un juez justo que va a derramar su ira sobre el pecado. Y por lo tanto, mi hermano, mi amigo, usted necesita tener bien claro cómo es Dios, el Dios de la Biblia. Si en esta temporada de Navidad tú estás pensando que Dios es como ese personaje ficticio de Santa Claus que regala a los niños buenos y a los niños malos le da un carbón, déjeme decirle que no estamos hablando simplemente de un carbón para aquellos que se han rebelado en contra de Dios. El juicio que se describe a lo largo de este libro de Isaías es un juicio severo. Es un juicio que, como ya hemos leído aquí en este texto, se caracteriza por oscuridad, por tinieblas, se caracteriza por sufrimiento. Y hay algo que nosotros debemos entonces notar en todo esto. Y es que el Señor da este mensaje, encomienda al profeta Isaías denunciar el pecado, confrontar al pueblo con el pecado, con el propósito de que el pueblo se dé cuenta de que miren, Dios está aquí, Dios está pendiente, este Dios es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Por lo tanto, no puedo estar viviendo una doble vida, no puedo estar pretendiendo vivir mi vida independiente de Dios. No, Dios está presente y al denunciar el pecado, incluso al traer sufrimiento, tiempos de oscuridad, tiempos de tinieblas sobre nuestra vida por consecuencia de nuestro pecado, aún en eso, Dios está mostrando misericordia para despertarnos, para que yo me dé cuenta de que Dios está presente. Y Dios es santo y Él espera que tú y yo tomemos una decisión. ¿Voy yo a seguir viviendo mi doble vida? ¿Voy yo a seguir viviendo apartado del Señor independientemente de Dios? ¿O voy yo a reconocer mis pecados, a confesar mis pecados y acudir al Señor? En estos tiempos de sufrimiento, aún en medio del sufrimiento, nosotros podemos ver cómo el Señor nos permite celebrar. ¿Cómo así celebrar? Sí, porque nos está dando una oportunidad para que nosotros despertemos de cómo la corriente de este mundo nos está alejando de Él y podamos nosotros buscar al Señor y tenerlo a Él en el lugar que Él se merece. Pero en segundo lugar, nosotros vemos no solamente la realidad del sufrimiento, sino que también vemos la esperanza en medio del sufrimiento. Mire conmigo una vez más el versículo 3 del capítulo 9. Y a partir de este versículo, nosotros vemos de hecho desde el versículo 1 y versículo 2. Mira, no habrá para siempre oscuridad. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esto nos dice algo importante a nosotros, y es que el sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento no es para siempre, y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. Nos dice el profeta que no habrá para siempre oscuridad. Nos dice el profeta que hay como una luz al final del túnel, y la pregunta es, ¿cuál es esa luz? ¿Cuál es la esperanza? Hay personas que aconsejan a uno cuando está en tiempos de crisis, cuando está en tiempos difíciles, que cierre sus ojos y que piense en un lugar bonito, en un lugar donde está libre de conflictos, en un tiempo en el que ha disfrutado de su vida. Y mire, yo a veces he hecho eso. Y pienso precisamente en tiempos de Navidad, tiempos en los que he estado con mi familia, tiempos en los que he estado con mis amigos. Pero déjeme decirle que si mi única esperanza está en yo pensar cosas del pasado, tiempos bonitos, voy a tener problemas. Porque la esperanza verdadera, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me presenta,
No está en mi imaginación, no está en mis pensamientos, no está en mis experiencias previas, no está en nada que yo pueda construir, sino que mi esperanza está en Dios. Note cómo en este texto, a partir del versículo 3 hasta el 7, nosotros vemos cómo el profeta, guiado por el Señor, da esperanza a un pueblo que estaba sumido en tinieblas y apunta a dos cosas precisas. Apunta en primer lugar a las obras salvíficas de Dios y en segundo lugar apunta a la persona redentora de Dios. Note cómo hay esperanza de que el sufrimiento terminará. Dios tiene el poder de cambiar las tinieblas en luz, la sombra de muerte, de la sombra de muerte, traer esperanza de vida. Hay esperanza en su obra y en su persona. Y es interesante a nosotros notar los versículos del 3 al 5, todas estas obras que se presentan aquí de Dios. Y aunque son obras futuras, acciones futuras desde la perspectiva del profeta Isaías, él utiliza el tiempo pasado. Y utiliza el tiempo pasado precisamente para mostrar esa facultad de la fe de hablar de cosas que no han ocurrido con la certeza de que ya han pasado. Nosotros estuvimos escuchando una serie de mensajes del libro de Hebreos enfocados en la prioridad de la fe. Y vimos distintas personas en las Escrituras que ponían su fe en la certeza de lo que Dios había prometido. Y fueron motivados a obedecer al Señor y obedecieron al Señor y dieron esos pasos de fe, obrando, no solamente de palabras, sino que estuvieron obrando porque confiaron en la certeza de la palabra de Dios. De la misma manera aquí el profeta Isaías está hablando de cosas que van a pasar en futuro y está hablando como si fueran pasado. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Multiplicaste la gente. ¿Qué tiene que ver esto con esto de obras salvíficas? ¿Cómo esto va a traer luz en medio del sufrimiento? El hecho de que Dios va a multiplicar la población como resultado de la ira derramada de Dios sobre el pueblo. El ejército de Asiria y eventualmente el ejército de Babilonia matarían a muchos del pueblo de Israel, se llevarían en exilio a otros, tanto así que las ciudades quedarían abandonadas y en ruinas. Y hay algo muy triste y desolador con una ciudad abandonada. Yo recuerdo cuando estaba en Bob Jones y llegaba precisamente el tiempo de la Navidad. Y en ocasiones yo me tuve que quedar 1 o 2 semanas más después que terminaron las clases. Y la universidad estaba desierta. Mis amigos no estaban ahí, mis maestros no estaban ahí, mis compañeros de trabajo no estaban ahí. Y miren, eso era para uno entrar en una depresión, eso era motivo de tristeza. Y yo daba gracias al Señor cuando en la Navidad, aunque yo me quedara el verano completo trabajando allá, por lo menos estaban mis amigos y había personas con quienes interactuar. Pero pasarme una Navidad solo, la soledad es algo fuerte, mis hermanos. Y el Señor está diciendo aquí, hablando de lo que Él va a hacer, de cómo Él va a sacar de las tinieblas, de la oscuridad, dice, va a multiplicar la gente. Y con esta multiplicación de la gente, dice, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten sus despojos. Note aquí cómo en medio del sufrimiento el Señor está hablando de celebración, está hablando de gozo, está hablando de júbilo. Y esto aquí ya vamos entrando en cómo podemos celebrar, cómo estas personas al enfocarse en la obra de Dios, ellos podían gozarse y alegrarse en el Señor, en lo que el Señor iba a hacer.
Si ustedes van conmigo al capítulo 12, noten cómo Isaías allí abunda más en esta alegría. Isaías capítulo 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Quién trae la consolación? No soy yo, no es mi vecino, es Dios. Y como resultado de esa consolación, miren lo que dice, versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. ¿Quién es la salvación? Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ¿quién? Es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Recuerden cómo en el capítulo 5 ellos se gozaban en casas, ellos se gozaban en tierras, ellos se gozaban en acumular más riquezas, ellos se gozaban en fiestas, ellos se gozaban en bebidas, ellos se gozaban en música, en entretenimiento. Pero aquí no. Aquí ahora el gozo y la alegría está ¿en quién? En Jehová. El problema no es gozarse, el problema no es estar alegre. Como creyentes, como cristianos, nosotros deberíamos ser las personas más alegres. Pero el problema viene cuando nosotros queremos disfrutar de esa alegría, de ese gozo, separado de Dios. Por eso quiero, antes de seguir leyendo el capítulo 12, quiero enfatizar como en el versículo 3 del capítulo 9 dice, se alegrarán delante de ti. Y otra manera de traducir eso es en la presencia tuya. Delante del Señor hay gozo y por eso cantan, por eso se alegran. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 12, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. ¿Cómo podemos celebrar en medio del sufrimiento? Cuando nos enfocamos en esas obras de Dios, cuando recordamos esas cosas magníficas que Dios ha hecho ya, que Dios está haciendo, y esas cosas magníficas que Dios hará en el futuro, pero como Dios lo ha prometido, aunque es en el futuro, aunque no ha ocurrido, tenemos la certeza de que va a ocurrir. Dice el versículo 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, gózate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Que yo quiero vivir mi vida independiente de Dios. Que yo creo que si yo sigo los ídolos de la riqueza, del entretenimiento, que si yo creo que si yo vivo mi vida por mi propia cuenta, si Dios no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, yo voy a ser feliz. ¿Cuánta gente piensa así? Pero la esperanza de la palabra de Dios, la esperanza del evangelio de nuestro Señor, nos dice a nosotros que es en medio de ti, es porque Jehová está en medio de ti, es porque nosotros cantamos y nos gozamos delante de la presencia del Señor. Es ahí que tú y yo, mi hermano, vamos a encontrar gozo. Cuando de manera intencional nos ponemos a considerar, a ver esas obras magníficas de Dios. Y a veces, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por tiempos de tinieblas, de oscuridad. Dios nos lleva por medio del sufrimiento para que tú y yo despertemos, para que tú y yo nos demos cuenta de que toda esta vida sin Dios yo he estado perdido. Y mientras siga sin Dios en mi vida, yo no voy a experimentar otra cosa que sufrimiento. Pero cuando llego a la presencia
de Dios. Cuando Jehová está en medio de mí, ahí hay gozo, ahí hay alegría verdadera, ahí hay júbilo, ahí cantamos con gozo, porque estamos conscientes de estas obras salvíficas de Dios. Te hago la pregunta a ti en esta mañana. ¿Qué trae gozo a tu vida? ¿En qué estás tú buscando gozo? Quizás muchos de ustedes se alegraron y gozaron en esta semana cuando después de 20, 21 veces de chequear su cuenta en el banco, por fin le entró el doble sueldo. Y gozaron y se alegraron, por fin ya tengo el doble sueldo. No le voy a preguntar, o no tienen que responder más bien, pero ¿cuántos de ustedes le queda un peso de ese doble sueldo todavía? ¿Qué tanto le duró esa alegría? ¿Qué tanto dura ese gozo? Y hermanos, qué bueno que podemos recibir ese doble sueldo, ¿verdad que sí? Pero el punto es que mientras yo siga buscando mi alegría y mi gozo en las cosas de este mundo, como que no tienen nada que ver con Dios, entonces yo no voy a encontrar gozo verdadero. Pero cuando yo veo, mira, es Dios que me da este doble sueldo, es Dios que me provee más abundantemente de lo que yo espero, en eso yo me gozo mucho más. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está por mí. Y en medio del sufrimiento nosotros podemos empezar a celebrar, a gozarnos, a estar verdaderamente alegres cuando nos enfocamos en las obras salvíficas de Dios. Pero también este texto quizás es más conocido por los últimos versículos que leímos, versículos 6 y 7. Y precisamente aquí entonces se enfoca no tanto en las obras salvíficas de Dios, sino que también se enfoca en la persona redentora de Dios. Y de una manera u otra, nosotros podemos apreciar cómo este texto está apuntando hacia el Mesías, está apuntando hacia el Señor Jesucristo. Y de manera particular el versículo 6 habla del nacimiento de un niño, un hijo que nos es dado. Y se describe allí cómo es este niño, que el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y a nosotros conocer la descripción de quién es esta persona, de quién es este niño, nosotros entonces empezamos también a alegrarnos y a gozarnos por lo que Dios no solamente hace, sino también por lo que Dios es para nosotros. De una manera u otra, este pasaje está relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y con la esperanza que tenemos entonces en medio del sufrimiento. ¿Cómo celebrar en medio del sufrimiento? Bueno, cuando nosotros nos enfocamos, como deberíamos estar enfocándonos en todo tiempo, si realmente estamos celebrando el nacimiento de Cristo, pero cuando nosotros nos enfocamos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sus nombres reflejan la descripción, estas características particulares, la forma en que Él va a gobernar. Se nos presenta aquí que Él va a ser como este rey, hablando del principado sobre su hombro. Un comentarista dice acerca de sus nombres que los dos primeros, algunos dividen admirable y consejero, pero tradicionalmente se toma como que está refiriéndose a admirable consejero. Y hablando de esos dos nombres, admirable consejero y Dios fuerte, este comentarista apunta a cómo estos primeros nombres hablan de la sabiduría y el poder divino del Señor Jesucristo. Y los últimos dos, cuando habla allí de Padre eterno, príncipe de paz, está hablando de ese cuidado paternal, ese cuidado que el Señor Jesucristo va a tener para con nosotros y de esa paz con todas las bendiciones que acompañan al Señor Jesucristo. Considere por un momento cómo nuestro Señor Jesucristo, como admirable consejero, cuánto nosotros necesitamos ese admirable consejero. ¿Estás tú pasando
¿O estás tú sufriendo ahora mismo por alguna mala decisión que tomaste y no sabes qué hacer? Las palabras de Dios, de ese admirable consejero, las palabras de Dios son luz para nuestros caminos. Estás atravesando por una prueba difícil, te sientes desanimado, te sientes sin dirección. Dios da palabras de vida. En el ministerio de consejería, a veces los hermanos comparten, hermanos que vienen y personas de la comunidad, allegados, algunos de ustedes que lo invitan a pasar por aquí, nos presentan situaciones que son realmente difíciles y después de media hora que ellos están hablando y nos presentan con detalle todo lo que está pasando, uno se queda, ¿y qué yo le voy a decir? Y ahí uno ora, y ahí uno depende del Señor y busca de la palabra de Dios para traer esperanza, tanto al creyente como al incrédulo. ¿Y por qué nosotros acudimos a la palabra de Dios? Porque nosotros creemos que nuestro Dios, que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que sus palabras son palabras de vida. Él realmente es este admirable consejero. Y cuán glorioso es ver cuando personas que vienen a la consejería con una situación que para ellos decían, mira, ya esto, vamos a dejar esto, lo vamos a terminar esto. Qué bueno es ver cuando estas personas se reconcilian. Qué bueno es ver cuando estas personas que estaban sumidas en alguna depresión, en tristeza, ahora pueden poner sus ojos en Cristo Jesús y tener esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos a Él como este admirable consejero, en medio del sufrimiento, tú y yo podemos tener estas palabras sabias de sabiduría. Dios fuerte. Nos encontramos en alguna situación difícil ahora mismo. Nos encontramos sin trabajo, nos encontramos con problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, con algún familiar. Nos encontramos en alguna situación del trabajo que no sabemos cómo resolver. Dios fuerte, Dios es poderoso para lidiar con cualquier situación. De hecho, nos enseña el apóstol Pablo que en medio de nuestra debilidad, cuando yo digo, mira, ya yo no puedo con este problema, ahí es que la gracia y el poder de Dios se la lucen. Porque contamos con un Dios fuerte. Contamos con un Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, que es como este Padre eterno. Te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes con temor en este tiempo de sufrimiento. Puedes ver a Jesucristo como ese Padre eterno que nunca te va a abandonar, que siempre puedes acudir a Él y encontrarás ese alivio, esa seguridad. Aquellos que son padres conocen cómo muchas veces los niños, y no voy a mencionar mis niños, puede ser que a alguno de mis hijos le pase esto, pero los niños a veces en la noche como que no pueden dormir y van al cuarto de uno y dicen, no, mira que es que mi cama está incómoda, no, mira que es que mi cuarto hace mucho calor, no, mira, es que yo escuché algo. Y no pueden dormir, se pasan la noche moviéndose y llegando a la habitación de uno, pero desde que llegan a la habitación del papá y de la mamá, desde que llegan ahí al lado del papá y se acuestan entre el papá y la mamá, miren, duermen tranquilos, sin preocupación, hasta el otro día. Así es nuestro Señor. Así quiere el Señor Jesucristo que acudamos a Él en medio del sufrimiento para que nosotros encontremos consuelo, seguridad, confort en nuestro Señor Jesucristo. Él es ese príncipe de paz que nos libra de preocupación, que nos libra de conflictos, que en Él encontramos bendición. El punto es, mis hermanos, ¿cómo celebramos en medio del sufrimiento cuando nosotros tenemos claro y hacemos ese énfasis en buscar la esperanza en medio del sufrimiento, en la obra salvífica de nuestro Dios y Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y termino
con este último punto, el evangelio envuelto en sufrimiento. Aprovechando que estamos en una temporada de regalos y como a veces a los padres o a alguna persona cercana le gusta hacerle una broma buena, en el buen sentido de la palabra, una sorpresa, donde quizás se envuelve un regalo valiosísimo en algo que parecería ser común y corriente, y cuando uno desenvuelve, desempaca, rompe la envoltura, encuentra este regalo que estaba esperando con tantas ansias. Bueno, pues muchas veces nosotros podemos pensar también en el evangelio de esa manera y cómo en medio del sufrimiento o envuelto en sufrimiento, nosotros podemos encontrar este glorioso mensaje del evangelio. Quiero simplemente mencionarles cómo los versículos 1 y 2 nosotros lo encontramos en el libro de Mateo, en el evangelio de Mateo. Vayan a Mateo, vamos a ver dos pasajes más aquí para concluir. Pero en el libro de Mateo nosotros encontramos cómo Mateo cita precisamente este texto de Isaías capítulo 9, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y quédese con eso ahí en mente, Juan estaba preso. Esto fue después de la tentación del Señor Jesucristo. Jesús oyó que Juan estaba preso. Volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Palabra por palabra. Isaías capítulo 9, versículo 1. Versículo 2 de Isaías capítulo 9, lo encontramos aquí en el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El cumplimiento de las promesas que Isaías estaba hablando prácticamente 700 años antes de que llegara el Señor Jesucristo. Se había envuelto este evangelio, se había envuelto este regalo de esperanza, y aquí el Señor Jesucristo, como quien dice, lo está desempacando. ¿Ustedes recuerdan esas palabras de esperanza? ¿Ustedes recuerdan cómo el profeta Isaías, mira, vendrá un tiempo en el que esas tinieblas, en la que esa oscuridad van a desaparecer? La razón es Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo aquí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El sufrimiento que nosotros pudiéramos estar atravesando nos provee a nosotros una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra salvación. Por causa de Jesucristo, aún en medio del sufrimiento, nosotros podemos celebrar. Pero vaya conmigo a un texto más. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Recuerden que les dije, Mateo capítulo 4, versículo 12, empieza: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6, o del 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos, las obras de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? La profecía, la promesa, el regalo, la esperanza envuelta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Cómo le responde el Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y a qué apunta el Señor Jesucristo? Las obras. Miren versículo 5.
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Todas estas personas que estaban en sufrimiento, todas estas personas que estaban en enfermedad, en oscuridad, en sombra de muerte, en Cristo encuentran luz, esperanza, salvación, vida eterna. Juan estaba preso. Juan mismo estaba sufriendo aquí. Y las palabras de aliento, las palabras de esperanza que el Señor le da a Juan es que mira, ante la pregunta de Juan, estamos esperando a otro, ¿eres tú? Él no responde, sí soy yo. Él le responde, mira mis obras, mira lo que yo estoy haciendo. Y termina diciendo el versículo 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quiera Dios, mis hermanos, que en medio del sufrimiento que nosotros estamos atravesando, en la misericordia y en la gracia de Dios, nosotros podamos detenernos, podamos reflexionar, podamos considerar, óyeme, este sufrimiento por el cual yo estoy atravesando es una oportunidad para evaluar, ¿estoy yo viviendo mi vida con Dios, teniendo a Dios presente, o estoy yo tratando de encontrar felicidad, alegría, gozo separado de Dios? Es una oportunidad el sufrimiento para que tú y yo nos acerquemos a Dios, pero es una oportunidad para que nos acerquemos a Dios, para que podamos disfrutar de esta esperanza en Cristo Jesús. Por eso termina diciendo el mismo Señor Jesucristo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Podríamos decir que al nosotros ver estos textos y cómo Dios usa el sufrimiento, nos presenta este regalo del sufrimiento para que al desempacar, al desenvolver, nosotros podamos encontrar a Cristo Jesús y seamos hallados, bienaventurados en Cristo. Por eso siempre decimos que el mayor regalo de la Navidad, el verdadero regalo de la Navidad, es Cristo Jesús. Cuando nosotros salimos por la comunidad a dar serenata, muchos de ustedes que nos han acompañado, terminamos luego de cantar diciendo Jesús es el verdadero regalo de la Navidad. Y eso es así porque en Él está nuestra esperanza, en su obra y en su persona. Por lo tanto, hermanos, en medio del sufrimiento, no sabemos cuál sea su sufrimiento en este tiempo. Todos nosotros en este tiempo, sin lugar a dudas, hemos experimentado sufrimiento. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza. Padre, gracias damos, porque aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, al nosotros considerar tus obras, al nosotros considerar tu presencia en medio nuestro, podemos encontrar gozo y alegría. Oh Señor, que por medio de la proclamación de tu palabra, que por medio de la obra de convicción de tu Santo Espíritu, muchos puedan tomar este tiempo para reflexionar, para mirar su corazón, confesar su pecado y acudir a Cristo Jesús, para que en Él puedan tener esperanza, para que por medio de Él y en Él puedan celebrar aún en tiempo de sufrimiento. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor les bendiga.